Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo, ¿cierto?, al estudio del día de hoy. Vamos a comenzar orando a este tercer estudio del libro de Jeremías. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, todo lo que tú nos has cuidado, Señor, y todo lo que no vemos incluso, Señor. Tu palabra dice que debemos ser agradecidos en todo, Señor. En medio de la felicidad, en medio de la tristeza, de la angustia, del cansancio, del ánimo, Señor. En todo momento debemos buscarte y agradecerte. Pedimos tu bendición para este momento, Señor, en el cual vamos a estudiar de la palabra, Señor. Que nuestros oídos y nuestra mente, Señor, estén atentos para poder escuchar tu voz, Señor, y tomar nuestra porción de lo que tú nos quieras hablar en esta noche. Te dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Bien, mis queridos hermanos. Hasta aquí vamos, ¿cierto? Ya llegando al capítulo 11 y 13, que este estudio tiene por nombre el día de hoy, un llamado a la humillación. Hasta acá hemos visto cómo Dios, cierto, llama a Jeremías, lo recluta, le dice que él requiere que él sea un hombre el cual tenga el valor de tomar la palabra, de serle obediente, plantarse, porque la tarea que se viene en adelante es compleja para un profeta. Él iba a tener que ir a predicar a un pueblo el que no quería escuchar, iba a tener que llevar un mensaje que no querían oír, y se iba a tener que incluso tener que enfrentar a aquellos cercanos, los cuales ya tenían una estructura, ¿cierto? Hemos visto en estos capítulos anteriores cómo el pueblo está rebelde, cómo el pueblo se ha desviado, cómo hay una generación que se ha ido olvidando del Señor y ha olvidado completamente quién es Dios, quién es su Dios, que es lo más grave. Hemos visto cómo ellos van detrás de otros dioses, le rinden culto a Baal, tenían su confianza puesta en el templo, en los elementos del templo. Ellos confiaban en que esa estructura iba a ser que estando en medio de ellos iba a ser la fortaleza y nada los iba a destruir. Por lo tanto, todo este entorno hacía que el mensaje de Jeremías fuera completamente contrario a lo que el pueblo estaba viviendo, a lo que estaba sintiendo en ese momento, y Jeremías tenía que llegar con este mensaje que tenía que hacer que el pueblo nuevamente mirara a Dios por sobre todas las cosas. Habían falsos maestros y un sinfín de cosas. Hemos visto cómo el Señor habla a través de Jeremías que es inminente lo que viene, que no hay nadie que lo pueda detener el juicio del Señor. Pero sin embargo, este pueblo seguía sin escuchar. Hemos visto cómo Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 9 dice poéticamente, hoy día vamos a estudiar con la versión NBI, y dice así, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1 dice, ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Es tanta la pena. Jeremías entiende lo que se viene y es tanto el sentimiento que él tiene en su corazón de angustia que ni siquiera puede derramar lágrimas. Y es así como esta historia va llegando y llegamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11, mis queridos hermanos, y lo que veremos hoy día, por ejemplo, en este estudio, el contexto, ¿cierto? Como les decía, nos vamos a mover dentro del capítulo 11 y 13, del 11 al 13, perdón. El versículo clave de este estudio de esta noche se encontrará en Jeremías 13:16. Dice, glorifiquen, glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en sombras mortales y la convertirá en densa oscuridad. Aquí hace una referencia, ¿cierto?, al juicio que ha de venir. La verdad central de este estudio en esta noche, la soberbia del pueblo provoca la tristeza de Dios y estorba el cumplimiento del plan redentor. Como les decía, estamos frente a
un pueblo rebelde, desobediente, que no quiere oír al Señor. Y como les decía, llegamos al capítulo 11. El capítulo 11, mis queridos hermanos, nos habla de la violación del pacto. Primero que nada, ¿qué es un pacto, cierto? Un pacto es un convenio, es un trato, es un hecho que ocurre, ¿cierto? Entre dos o más personas o alguna entidad, por ejemplo. ¿Les suena cuando alguien por algún motivo en particular tiene que ir a repactar una cuenta por ahí? Resulta que se genera un contrato, ambas partes le dicen, esto es lo que yo te doy, y tú me tienes que cumplir de esta manera, de esta forma, en estos plazos, y esto es lo que tú tienes que hacer. El pueblo, mis queridos hermanos, ¿cierto? Cuando salió de Egipto pasó más de un año, ¿cierto? A los pies del monte Sinaí, esperando lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba hablando, era el propio Dios, ni siquiera era Moisés quien estaba dando palabra, era el propio Dios quien estaba entregando su palabra, lo da por pacto para tener una relación con Él. Él indica todo cómo lo deben hacer para poder relacionarse con Él. Sin embargo, este pueblo hasta el día de hoy fue olvidando sistemáticamente el pacto. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Reyes, nos damos cuenta cómo rey tras rey que venía, ¿cierto? Cada rey que venía era peor que el anterior. Cada rey se iba desvirtuando más todavía. Entonces las generaciones que se iban cortando y después la que venía, ya no conocían al Señor. Ya no sabían quién era Dios, no sabía cuál era el pacto. Y por eso Jeremías entra en esta tarea tan importante de hablar de este nuevo pacto, de reencontrar al pueblo con lo que el Señor había entregado, con su palabra, con su estructura, con los lineamientos que él mismo le había entregado. Y en este capítulo dice de esta manera: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Escucha los términos de este pacto y comunícaselo a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel: maldito aquel que no obedezca los términos de este pacto, que yo mismo ordené a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro. Les dije, obedézcanme y cumplan con todos mis mandamientos. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así cumpliré el juramento que hice a sus antepasados de darle una tierra donde abundan la leche y la miel, la cual ustedes tienen hoy. Yo respondí, amén, Señor. El Señor me dijo, perdón, proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez he advertido, obedézcanme, pero no obedecieron ni prestaron, pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo había ordenado cumplir, pero no cumplieron. ¿Qué maldiciones qué maldiciones iban a caer, mis queridos hermanos? La que encontramos en Deuteronomio 27, mis queridos hermanos. Esas eran las maldiciones que iban a caer sobre este pueblo. Un pueblo que no cumplió su parte. No cumplió su parte. Y este capítulo nos deja en evidencia cómo el pueblo se ha olvidado y no ha cumplido lo que les correspondía hacer. Mis queridos hermanos, tenemos que entender nosotros que nosotros no hay nada que le podamos dar a Dios. Algunos, por ejemplo, andan predicando sobre la prosperidad, que pacta con el Señor y lleva el dinero. ¿Qué dinero, mis queridos hermanos? Si es el rey, Él es el dueño de todo. ¿Qué dinero le vamos a entregar nosotros a Dios? ¿Qué nos queda a nosotros darle a Él? Lo que nos queda darle a nosotros, a Dios, es nuestra obediencia.
en nuestro respeto. Eso es lo que nos toca darle a nosotros a Dios para poder relacionarnos con Él. Nosotros necesitamos más del Señor que lo que Él necesita de nosotros, mis queridos hermanos, y es una realidad que nosotros debemos tener clara. Miren, cuando veía este capítulo, hacía la siguiente reflexión. Para aquellos, sobre todo, ¿cierto? Aquellos esposos, padres, algún líder, ¿cierto? De familia. Aquella persona que sale a trabajar por la mañana, que se sacrifica todo el día, que llega a su hogar, da a su esposa, a sus hijos. ¿Qué es lo que espera de la familia, por ejemplo? Incluso aquellas mujeres que están a cargo de su hogar. ¿Qué es lo que espera de las personas que están en ese hogar? Espera que lo respeten, mis queridos hermanos. Espera que le den el lugar que corresponde. Y es eso lo que el Señor le estaba diciendo. Hicimos un pacto y yo le entrego mi palabra, ¿cómo tienen que hacerlo? Lo mínimo que estaba esperando el Señor de este pueblo, un pueblo que estaba llamado a ser el ejemplo para todas las naciones, era obediencia y respeto. Y ahora tenemos un pueblo desobediente y además soberbio y rebelde, que lo vamos a ver en estos próximos capítulos. Entonces, ya partimos con que este pueblo se olvidó claramente de quién es Dios y del pacto que el Señor había hecho con su pueblo. Ellos estaban gozando de las bendiciones. Ellos estaban en la tierra prometida. Ellos estaban en la tierra que el Señor les prometió y les entregó. Aquella tierra en la cual, por un momento, cuando leemos la Biblia, era un pueblo el cual nadie le podía hacer frente. Conquistaron todo. Pero la generación que estaba viviendo en ese momento olvidó completamente quién era el Señor. Y dice, para terminar ahora sí. El Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme, se han ido tras otros dioses para servirle. Tanto Israel como Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. Por eso, así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. En cuanto a ti, Jeremías, no ores por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ello, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Fíjense que este último versículo que lo dejé resaltado, un poquito más oscuro, es el mismo que leímos en el estudio anterior. Y nuevamente el Señor le indica a Jeremías que no ore por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto esta referencia al Señor? ¿Por qué dice yo no escucharé? Porque fíjese que aquí ahí tenemos que entender claramente qué es lo que está sucediendo, porque si no nosotros nos podemos confundir. Partamos por un pecador, una persona pecadora como usted, como yo. Cuando estamos en una relación con el Señor y estamos en una comunión constante con Él, puede que caigamos en cualquier cosa, mis queridos hermanos. Y eso es una realidad. Aquellos que le digan que desde que nosotros aceptamos al Señor nunca más vamos a caer, eso es una mentira grande, porque no vamos a dejar de ser humanos. Pero eso no significa que tengamos libre albedrío para estar viviendo en pecado, que son cosas distintas. Pero cuando una persona pecadora que ama al Señor cae, la actitud del corazón debería ser, ¿cierto?, pedirle perdón al Señor, humillarse delante de Él. Si está luchando con un pecado, pedirle al Señor que le ayude para poder salir de esa situación. Pero hay una condición distinta.
¿cierto? Y este pueblo era un pueblo rebelde y orgulloso, soberbio, el cual creía más en su autosuficiencia, creía más en los dioses, como lo dice aquí esta segunda parte de este capítulo, donde quemaban incienso a Baal, donde iban donde otros dioses. Incluso Elías, mis queridos hermanos. Elías fue irónico cuando le dice a los profetas de Baal, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está durmiendo. Háblele más fuerte porque a lo mejor necesita que estar ocupado en otras cosas para que les preste atención. Porque Elías sabía que esos no es parte de la vida, no hay otro Dios que no sea nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, es por eso que el Señor le dice a Jeremías, le dice, no ores por él, no ores por este pueblo, no me supliques por ello, yo no te escucharé. Elías entiende, ellos no quieren. El Señor no puede obligarlo a usted a algo que usted no quiere sentir. Por lo tanto, por eso es esta actitud. Y muchas veces cuando vemos estos pasajes, cuando ya vamos entendiendo realmente el contexto como lo estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que aquel Dios castigador que muchos hablan, que el Dios del Antiguo Testamento, que es castigador y envió fuego consumidor y arrasó, sí, son cosas que están escritas. Pueden parecer fuertes, pero cuando entendemos el contexto, nos damos cuenta que todo lo mueve por amor. Porque a pesar de que viene un juicio inminente, Dios todavía envía a Jeremías para que aquellos que quieren escuchar el mensaje se salven y tengan una instancia de reconciliación con el Señor. El mismo capítulo 11, versículo 16. El Señor te puso por nombre olivo frondoso lleno de hermosos frutos. Pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas serán quebradas. Mire cómo Dios seguía, cómo miraba a su pueblo, como un olivo frondoso, lleno de frutos. Así miraba a su pueblo, como un árbol hermoso, como un árbol en su esplendor. Porque cuando un árbol, ¿cierto?, esté dando su fruto, está en su máxima expresión. Así miraba a Dios a su pueblo. Pero sin embargo, como lo hemos visto en todos estos capítulos, el pueblo desobedeció. Y como dice aquí, te ha prendido fuego y tus ramas serán quebradas. Versículo... Espérenme aquí. Ahora sí. Versículo 19 al 21 del mismo capítulo dice, pero yo era como un manso cordero que he llevado al matadero. No sabía lo que estaban maquinando contra mí. Esto lo está diciendo Jeremías. Y me decían, destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para que nadie recuerde más su nombre. Pero tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que pruebas la mente y el corazón, déjame ver cómo te vengas de ello, porque en tus manos he puesto mi causa. Por eso, así dice el Señor en contra de los hombres de Anatoc, que buscan quitarle la vida y afirman, no profeticéis en el nombre del Señor si no quieren morir a manos nuestras. En estos primeros, en el versículo 19, mis queridos hermanos, está hablando Jeremías. Y fíjense, ¿por qué quise resaltar esta parte de este capítulo? Para que entendamos cuál es el trabajo del profeta. Porque resulta que el profeta debe llevar un mensaje que no le agrada al pueblo, debe llevar un mensaje que el pueblo no quería oír, que querían seguir escuchando a aquellos profetas que le decían, no, vayan al templo, hagan su sacrificio, en el mismo templo eleven su sacrificio a otros dioses, sigan así, si acá no nos va a pasar nada. Querían escuchar ese mensaje, sigan así porque van a seguir adelante, nos va a ir bien, va a venir buenos tiempos. ¿Le parece algo muy similar a lo que puede pasar hoy día? Sin embargo, Jeremías tenía que estar en el mismo templo, al pórtico, ¿cierto? Como lo vimos en el estudio anterior,
entregando este mensaje, indicándole que estaban mal, que debían reconsiderar su caminar, que esos dioses a los que estaban idolatrando eran completamente falsos y que miraran, ¿cierto?, por sobre todas las cosas al Señor. A pesar de todo eso, además, Jeremías tuvo que lidiar con su propia gente, con sus propios vecinos quizás, amigos, cercanos. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas que quería matarlo. Mire, fíjese, le dice, no le está, lo que le estaban diciendo en el versículo 21 cuando termina, dice, no profetices en el nombre del Señor si no quieren morir a manos nuestras. O sea, una persona que lleva el mensaje del Señor quizás se va a tener que ver enfrentado hasta en estas situaciones. Muchas veces nos llama la atención por qué quizás podemos tener conflictos con personas cercanas, por qué cuando comenzamos a servir al Señor, por qué cuando empezamos a trabajar en el Señor pareciera que se levantan más problemas que antes. Y mis queridos hermanos, si esa es su condición y eso es lo que nos está ocurriendo, déjeme decirle que va por buen camino. Porque verdaderamente es un indicador de que usted sí está obedeciendo la voz del Señor, porque el resto se levantará. El resto hay personas que no quieren escuchar, y miren lo que le estaba pasando a Jeremías en esta parte. Su misma gente de Anatoc, de aquel lugar donde vivían los sacerdotes, de donde él venía, ¿cierto? Donde él era profeta, estaban procurando matarle. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba indicando el pecado con su nombre, estaba llamando las cosas como son, estaba entregando un mensaje de parte del Señor real y verdadero que busca siempre que tengamos una comunión genuina y real de corazón, un corazón humilde y humillado con el Señor. Y Jeremías estaba desarmando la estructura, estaba desarmando esta estructura que tenían estos profetas, donde la gente iba, entregaba sus ofrendas, entregaba los sacrificios y seguían en sus maldades, salían y les decía, sigue nomás que está todo bien. Tremendo. Pero después de todo esto, llegamos al capítulo 12. Y el capítulo 12, del versículo del 1 al 4, dice así. Vamos a ver una queja de Jeremías. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas, ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero están lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y has examinado mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. Aquí hay una queja de Jeremías, y es una queja, mis queridos hermanos, que quizás son preguntas, interrogantes, que incluso nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Si yo hago las cosas bien, si yo me congrego regularmente, si yo eh, asisto a los estudios bíblicos, me conecto a las oraciones, en la mañana y en la noche, la oración dominical, salgo a hacer evangelismo, participo en cada cosa, trabajo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué aquella persona que vive a una pared de mi lado, que tiene fiesta los fines de semana, que vemos cosas que no deberían suceder? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, les va bien? ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué duermen tranquilos?
¿Y por qué uno tiene que pasar complicaciones? Y eso tiene una respuesta, mis queridos hermanos. La respuesta es que a lo que nosotros creemos y aquella prosperidad que estaba viendo Jeremías en el pueblo era una prosperidad terrenal. Y nosotros lo vemos, y esto es una realidad. Por ejemplo, voy a poner cosas básicas, que a lo mejor no deberíamos ir a ese lugar, pero voy a poner cosas básicas. Quizá un vecino que no conoce al Señor tiene un auto 0 kilómetros, mis queridos hermanos. Y a lo mejor yo no lo tengo. ¿Y por qué el Señor le da a él y a mí no? Porque, insisto, la prosperidad es terrenal, pero la verdadera prosperidad del Señor es eterna. La prosperidad que nosotros debemos apuntar y queremos recibir y debemos anhelar no es de este mundo, mis queridos hermanos. No es de este mundo. Por lo tanto, no nos debemos preocupar de ese tipo de cosas. Y fíjese la respuesta que le da el Señor a Jeremías, que continúa en el mismo capítulo 12, versículos 5 y 6. Le dice, si corriste con los de a pie e hicieron que te cansaras, ¿cómo competirás con los caballos? Si tropiezas en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti, por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. El Señor le está diciendo en esta parte, Jeremías, que no se preocupe. Vemos que, por ejemplo, el trabajo del profeta en este momento, él obedecía al Señor, sí, pero también tenía esta interrogante y muchas veces también esta forma de, de demostrar su descontento con el Señor. Porque como les decía, el pueblo no le quería recibir, muchos le intentaban matar, lo sacaban seguramente de un lugar u otro, quizás lo miraban con desprecio. El trabajo que él estaba realizando para otros quizás era un trabajo de última categoría, pero ya lo hemos visto en los capítulos anteriores que para el Señor el trabajo, para aquellos que trabajan en su obra, es la primera categoría para el Señor. La primera categoría. Y eso va a estar por sobre toda persona que pueda estar toda una vida estudiando una carrera secular y jamás sirva al Señor. Aquella persona que quizás ni siquiera pisó un lugar académico, para el Señor está en primer lugar si hace lo que Él le manda. Y Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿qué pasará más adelante con los problemas que van a venir que son aún mayores? Que eso no te desvíe, que eso no te desanime, porque lo que vendrá es aún mayor. Y Dios le hace este llamado a Jeremías. Fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Esto es parte de la respuesta que Dios le está dando a Jeremías. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado, la han dejado en ruina, secas y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. El Señor nuevamente está viendo al pueblo, está haciendo esta imagen, está viendo al pueblo, ¿cierto? Como su viña, como un viñedo, la cual lo han destruido, lo han pisoteado, han hecho con él lo que no deberían haber hecho. Y lo han dejado, ¿cierto? Como un desierto desolado. ¿Y por qué? Porque a nadie le importa. ¿No ve en estos versículos un llamado quizás para nosotros en este tiempo? De que en nosotros lo que pasa en nuestro entorno, en este lugar, por ejemplo, que estamos en los cerros de Talcahuano, no deberíamos estar tan indiferentes.
que hay un grado de responsabilidad en nosotros como hijos del Señor, que lo que está pasando afuera también debería ser parte de nuestra vida y deberíamos trabajar como tal de distintas maneras. Como lo hemos conversado, podemos salir a evangelizar, podemos orar, podemos hacer algo, pero no podemos descuidar la parcela del Señor. Así que no miremos nuestro entorno como si no tuviéramos cierto grado de responsabilidad en lo que está sucediendo. Nosotros no vamos a poder cambiar las cosas. Hay un versículo que lo vamos a ver en el capítulo 13 que nos va a dejar claro que nosotros, no está en nosotros cambiar las cosas, pero sí está en nosotros trabajar y hacer la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como la gran comisión. Y aquí ya hay una respuesta clara con un versículo clarísimo como respuesta a Jeremías que Dios le da. Y yo le coloqué aquí, a su tiempo todo tiene su pago justo. Sembraron trigo y cosecharon espinos. De nada valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor se avergonzarán de sus cosechas. Esto no va a un ojo por ojo, un diente por diente. A lo que voy yo, mis queridos hermanos, que todo tiene un pago justo. Aquellos que se van a dedicar una vida entera a sembrar y a trabajar para el mundo, de eso segarán. Pero si usted trabaja para hacer crecer la obra y para el Señor, de eso segará, mi querido hermano. Entendamos eso. ¿En qué lugar nos conviene estar? Hasta por conveniencia, mis queridos hermanos. Siempre tiene que estar la actitud del corazón y el amor al Señor. Pero aquí Dios nos ha presentado en todo lo que va de estos capítulos dos caminos. Y si se fijan, Dios está colocando a que personas como nosotros decidan. Dios está dando argumentos, está mostrando lo que va a suceder. Y es lo mismo que va a pasar en este tiempo. La ventaja que nosotros podemos tener el día de hoy es que quizás todos los que estamos acá ya hemos conocido al Señor, nos hemos convertido al Señor, le amamos al Señor, por lo tanto lo que nos corresponde en este tiempo es trabajar para que aquellos que no conocen, como les decía la vez anterior, nuestras propias familias, nuestros vecinos, nuestro entorno, tengan la oportunidad de conocer a Dios, porque el mensaje es para todos, que el que lo quiera escuchar. Recuerden que en el capítulo 5, Dios le decía a Jeremías, vayan a las plazas, proclamen el Evangelio, porque ahora en esos lugares hay un justo que todavía quiere escuchar la palabra del Señor. Y ya llegamos al capítulo 13. Bien, vamos bien en la hora. Disculpe, estaba mirando la hora. Vamos llegando al capítulo 13 y vamos a ver una parábola que Jeremías tiene que cumplir. Y fíjense que dice así. Así dice, perdón, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de hilo de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas al agua. Ese es el versículo 1. Jeremías está recibiendo una parábola, ¿cierto? Que también es una instrucción del Señor. Y, y vemos que muchas veces puede parecer a nuestros ojos o a nuestro oído, muchas veces nos puede parecer quizás cosas sin sentido que nos habla el Señor. Nos puede parecer quizás, si somos estrictamente categóricos, algunos pueden decir incluso es absurdo, pero lo que queda simplemente es escuchar y obedecer. Fíjense lo que va a pasar en adelante. Conforme a la instrucción del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura, ve a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Bueno, esta versión dice Perat, que era un lugar, una aldea cercana, pero en la versión Reina Valera
dice que vaya al Éufrates. Si bien para no, para no alargarnos tanto, porque hay comentaristas, si en algún momento usted lee algún comentario bíblico, se va a dar cuenta que hay varias interpretaciones del lugar, pero la relevancia no la tiene el lugar. A eso quiero llegar. La relevancia tiene lo que el Señor le está indicando que haga Jeremías, y ya desde ya podemos tomar que Jeremías obedece la voz del Señor. Él, por mucho que a lo mejor no entienda, por mucho que a lo mejor no le encuentre sentido, Jeremías obedece la voz del Señor en todo lo que él le ha mandado. Va, compra un cinturón, ¿cierto? En la versión Reina Valera dice un cinto que va en la parte, como esta parte lumbar, ¿cierto? Ahí va puesto este cinto de lino, o sea, una tela cara, y lo usa, y luego va hacia donde el Señor le indica. Entonces dice, quedamos en el versículo 5. Jeremías dice, fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Jeremías va a aquel lugar, hace lo que el Señor le indicó, busca una grieta, deja el cinto y se devuelve. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Aquel cinto o cinturón de valor, de, un, de una tela preciosa, de un costo a lo mejor caro, muy caro, estamos hablando de lino, ese cinturón que dejó Jeremías, ahora cuando lo va a buscar, y quizás Jeremías, para que pudieran ver lo que el Señor estaba haciendo, no andaba solo, para mostrar, ¿cierto? Él lo saca y estaba podrido y ya no servía, no cumplía su función. No, el cinturón no solamente era un adorno, sino que también tenía, ¿cierto? Algunas funciones para poder ayudar en trabajos pesados y ese tipo de cosas con los dolores de espalda, mis queridos hermanos. Pero ya no cumplía su función ese cinturón. Fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a mí y dijo, perdón, así dice el Señor, de esta manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura de una persona, así procuré que todo Israel y toda Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fuera mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Qué tremendo mensaje. Y la forma en que el Señor utiliza a Jeremías para graficar, para buscar de todas las maneras posibles de que el pueblo se dé cuenta de quién eran ellos para el Señor, para los ojos del Señor. Un pueblo con valor, un pueblo llamado a ser ejemplo para otros, un pueblo para, para que el nombre del Señor llegara a todas las naciones, un pueblo que en el plan del Señor tendría renombre, el honor del Señor se manifestaría en ellos, la gloria del Señor estaría ahí. Pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Cuando hay desobediencia, mis queridos hermanos, debemos preocuparnos. Porque cuando en nuestras vidas está entrando la desobediencia, es porque está entrando la autosuficiencia. Y si hay autosuficiencia, es porque nuestros corazones están orgullosos. Y esa es la actitud que el Señor condena. Cuando una persona, mis queridos hermanos, se está alejando de la iglesia, eso es uno de los primeros pasos para poder determinar
y poder tenerlo como indicador de que hay un corazón que se está alejando del Señor. Y eso no debe suceder, mis queridos hermanos. No debe suceder. Nosotros debemos procurar obedecer al Señor. Démonos cuenta que todo lo que estamos viendo y todo lo que hemos estudiado hasta aquí tiene una relación estrecha en la obediencia, en respetar los, los preceptos, los mandamientos del Señor. Hoy en día, eso es lo que el mundo busca que no pase, mis queridos hermanos. Que usted obedezca. Usted va a encontrar mensajes motivacionales, usted va a encontrar en todos lados. Oye, a ti nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Nos parece algo claro, nos parece incluso muchos de nosotros quizás lo podíamos tener por cierto, pero démonos cuenta que hay detrás de ese mensaje, mis queridos hermanos. Tengamos discernimiento en las cosas. El mundo nos está llevando hacia un camino sin retorno y siempre va a buscar hacer creer a la persona, al ser humano, que es autosuficiente por sí solo y que no necesita de Dios. Bueno, en esta semana en lo que ha sucedido hemos escuchado unas barbaridades que yo creo que jamás antes habíamos escuchado, que en un congreso se esté discutiendo un tema que puede ser, a lo mejor, ya ni siquiera puede ser una conversa de niños de 5 años, mis queridos hermanos. Entonces démonos cuenta de las señales de lo que está ocurriendo en este tiempo y estemos atentos hacia dónde vamos. Porque no puede ser, mis queridos hermanos, que tenga más valor la creación que la vida. No podemos estar a favor del aborto, pero eh, indicamos de que estamos normalizando situaciones y cosas que van simplemente en destrucción de la humanidad. Todo lo que busca tiene por finalidad alejarnos del Señor y no obedecer su palabra, para que lo tengamos en consideración. Me voy a saltar hasta el versículo 16, que dice, bueno, aquí tengo anotado el 16, pero voy a empezar con el 15, perdón. Escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, porque el Señor mismo lo ha dicho. Glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen con los montes sombríos. Ustedes esperan la luz, pero Él cambiará en sombras mortales, la convertirá en densa oscuridad. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo, mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Jeremías tenía clarísimo, clarísimo lo que iba a suceder. Entendía los tiempos. ¿Eso por qué? Porque estaba en una comunión con el Señor. Él en ningún momento dudó de lo que estaba sucediendo. Ya incluso en este capítulo, en este pasaje, que después cuando ustedes lo puedan leer, el versículo 18 hasta en adelante, se van a dar cuenta que Jeremías le está hablando a un rey. En los tiempos ya que está escrito este capítulo, ya había sucedido bueno, hace, hace un siglo antes ya había sucedido toda el, el cautiverio, ¿cierto? Del reinado del norte, y ya el reino del sur ya había sufrido una deportación. O sea, ya había llegado el reinado ya había llegado, ¿cierto? Los babilonios, ya se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta. Más o menos en este contexto está reinando el rey Joaquín, porque ahí después viene un mensaje que Dios le dice, háblale al rey y la reina, eh, pero nos vamos a desviar demasiado del tema para entrar allá. Pero para posicionarnos en el contexto histórico, en este momento ya está reinando Joaquín,
Por lo tanto, ya nos indica que ya hay una deportación, una primera deportación del pueblo. O sea, ya han visto que realmente lo que el profeta estaba diciendo se está cumpliendo y aún así todavía el pueblo sigue rebelde, desobediente y creyendo que nada va a suceder. Y fíjense que en el versículo 22, el Señor, bueno, a través de Jeremías hace la siguiente pregunta. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Hoy en día, o alguna persona sin profundizar más quizás la Biblia y aquellas personas que toman la palabra del Señor para desacreditar, podrían decir que esto es un mensaje racista. Pero sin embargo, lo que nos está dejando en claro, por ejemplo, un etíope es una persona de color. ¿Puede una persona de color cambiar su piel, por ejemplo? ¿Puede el leopardo ser un león? ¿Puede el leopardo ser un caballo? No puede. Pero el fondo de lo que está en estos versículos nos habla lo mismo que yo le estaba diciendo hace un rato atrás. Los cambios no van a venir y no pueden venir por nuestra autosuficiencia, ni por su fuerza, ni por mi fuerza, ni aunque nos juntáramos todos. Porque los cambios solamente vienen de parte del Señor y es Dios quien los hace. Es por eso que después en el Nuevo Testamento encontramos, ¿cierto?, palabras donde nos indican que el Evangelio y la palabra del Señor es transformacional, la experiencia con el Señor es transformacional. Pero quien hace el cambio es Dios, no nosotros. Así que si por mucho que a lo mejor nosotros pensemos que podemos tener las facultades para poder cambiar una situación, no es que yo voy a trabajar en esto porque yo sé que lo puedo cambiar, mis queridos hermanos, estamos en un camino equivocado. Nosotros dependemos del Señor en todo momento y Él es quien hace todas las cosas. Y ya para terminar, los últimos versículos del capítulo 13 dicen, los dispersaré como a la paja que arrastra el viento del desierto. Esto es lo que te ha tocado como recompensa, la porción de que la porción que he medido para ti, afirma el Señor. Pues me has olvidado y has confiado en la mentira. Yo te alzaré las faldas hasta cubrirte el rostro y descubrir tu vergüenza. He visto tus adulterios, tus relinchos, tu prostitución desvergonzada y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. Ay de ti, Jerusalén. Era terrible la posición de Jerusalén, mis queridos hermanos, que había visto lo que pasaba con el norte, que no cambió su actuar, su caminar. Dios no, como lo hemos visto y sus pasajes nos dicen, Dios no puede ser burlado, Él sabía todo, Él ha visto todo lo que este pueblo ha hecho. Pero fíjense con qué reflexión termina este capítulo y es de la misma manera en que yo quiero terminar este estudio el día de hoy. ¿Hasta cuándo seguirás con tu impureza? Y esa es la pregunta con la que yo les quiero dejar para que podamos reflexionar en nuestras vidas. Toda esta palabra que hemos visto, todo lo que hemos estudiado hasta este momento, nos llama, nos llama a reflexionar, a la autorreflexión, al autoexamen incluso. Nos llama, como lo he dicho anteriormente, a ver cuánto del pueblo de Judá y cuánto de aquella historia hay en nuestras vidas el día de hoy. Hemos visto las grandezas del Señor, hemos visto cómo Dios ha obrado, hemos visto en nuestro entorno cómo el Señor se ha movido, hemos pasado necesidades quizás, el Señor nos ha respondido, cada vez que le hemos buscado, Él ha estado dispuesto para nosotros, pero nosotros,
¿Estamos respetando al Señor? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Es la prioridad en nuestras vidas? ¿Tiene el lugar que se merece? ¿O solamente somos personas religiosas como este pueblo, que tiene la confianza en una estructura que por ir un jueves, por ir un domingo, pensamos que es suficiente, que eso me da la facultad para poder salir de aquel lugar, seguir en mi condición, seguir en mis pecados que puedo tener ocultos, seguir con aquellas cosas que me satisfacen la carne? ¿O realmente podemos responder, cierto, a esta pregunta, indicándole al Señor que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible por alejarnos de aquello que nos hace mal? Porque aunque parezca difícil, intentamos obedecerle. De que aunque nos cuesta mucho tener un tiempo de comunión con Él, cuando lo hacemos y lo buscamos de corazón. Así que mis queridos hermanos, más que aplicaciones en este estudio, yo le quiero dejar esta pregunta para reflexión, para que usted lo pueda meditar y le responda al Señor, no a mí. ¿Hasta cuándo seguirás en tu impureza? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Señor. Padre celestial, Dios amado, te pido, Señor, que en nuestros corazones, Señor, en nuestra vida, Padre celestial, pueda haber discernimiento, Dios. Dios amado, hemos visto a través de las Escrituras, Señor, que hubo un pueblo, Dios amado, que a pesar de que vio la grandeza, Señor, vio tu prosperidad, Señor, vio tu mano poderosa a favor de ellos, Señor, aún así se desviaron completamente de ti, Padre Celestial, desviaron su mirada, su adoración, Señor. Pero Padre Celestial, yo te pido que tú tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Que si estamos equivocados, Señor, tu Espíritu Santo nos haga sentir en nuestros corazones, Señor. Que nos muestre cuál es el camino hacia dónde debemos ir, Padre amado. Dios amado, danos fortaleza, Señor, para poder resistir al enemigo, Padre Celestial. Yo te pido que mis hermanos y todos nosotros te podamos amar como tú te lo mereces, Padre Celestial, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, con todas nuestras fuerzas, Padre amado. Que tú estés en el lugar número uno, Señor, en nuestras vidas, en todo momento, Padre Celestial. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor, para no caer, Padre Celestial, en aquellas equivocaciones que cayó este pueblo. Te pido una bendición en el nombre de Jesús. Amén.